en la 17ª sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU en Nueva York sobre el grave estado de amenaza que enfrentan los pueblos indígenas de la Amazonía de Bolivia. Manifestó en determinados puntos el momento en que el gobierno de Evo Morales ha vulnerado los derechos de los pueblos indígenas. Así también recordamos que el presidente Evo Morales también estuvo participando, tuvo un discurso precisamente muy reflexivo en torno a respetar la madre tierra, cuidar el medio ambiente, pero obviamente la participación y la presencia de los hermanos indígenas fue contundente para poder conocer lo que decían en este 17ª sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU. Hermana Ruth Alipas Kuki, gracias por atendernos a través de la tecnología. Muy buenas noches. Jimena, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches para todo su equipo, su programa, Jaque Mate y toda su audiencia. Muchísimas gracias, Ruth. Estamos en este momento en contacto en Nueva York. Te encuentras, Ruth. Y bueno, primero ha sido denunciar sobre el grave estado de amenaza, ¿no?, que enfrentan los pueblos indígenas de la Amazonía en Bolivia. Sí, Jimena, ese era el objetivo, venir a dar a conocer la situación en que estarían, en el grado de amenaza en el que estarían los pueblos que habitan, ¿no?, en los ríos Beni, Quiquibay, Tuichic también, pero con la afectación de su territorio, ¿no?, el territorio Chupiamonas. Precisamente, estaba leyendo algunas de las repercusiones en algunos periódicos. Enfrentan 51 comunidades indígenas y campesinas. Eso fue lo que fue uno de los datos que más llamó la atención, tomando en cuenta que se tratan de comunidades que están afectadas por los megaproyectos hidroeléctricos Chepete Vale y Rositas. Sí, Jimena, los datos que está manejando Geodata aparentemente no coinciden, ¿no?, con lo que es en realidad la cantidad de poblaciones indígenas, en este caso también, y campesinas, ¿no?, que empiezan desde Alto Beni hasta llegar a las comunidades más cercanas, a Rurrenabaque, como los pueblos de las naciones Mosetén, Chimane, Eseja, Tacana y Leco también, y Uchupiamona, ¿no? El tema del pueblo no contactado, compañera, el tema del pueblo no contactado, probablemente Toromona, esa situación de vulnerabilidad en el norte del departamento de La Paz, son pueblos no contactados que hay evidencia de que habitan en la zona, pero que también se están violando sus derechos, no se tiene respeto a la decisión de vivir en un estado de aislamiento voluntario. Absolutamente. El tema es que no solo es la afectación a los pueblos ya conocidos, es decir, a los que ya tienen una vida en relación con los pueblos y directamente, pero también hay esa exposición que no tenemos que hablar simplemente del desplazamiento, sino un poco también tal vez entender qué es lo que va a ocurrir, ¿no?, de construirse estas mega represas, porque es muy fácil y fríamente decir, nos vamos a desplazar más de 5.000 indígenas, pero el post de eso, es decir, ¿qué va a pasar con ese desplazamiento? ¿Dónde va a ir esa gente? ¿Dónde va a vivir? Pero también la invasión de personas que van a ver. Eso no va a quedar como está ahora. Entonces van a ingresar una cantidad de personas y va a haber una deforestación, etcétera, etcétera. Y hay datos de que existen pueblos no contactados por esas áreas y ellos lo saben, ¿no? Ellos lo saben, ellos tienen registro, solo que no lo están diciendo y nosotros también lo sabemos, ¿no? Pero por respeto a que ellos quieren vivir en aislamiento, no es como que si usted se quiere esconder, yo voy a decir dónde está usted, ¿no es cierto? Eso es un respeto a la decisión de los poblados, más allá de los afectados que ya tienen una vida establecida
Ruth, ¿cuál fue, cómo las de los ríos reciben, Beni y sí, cómo recibió tu participación los demás representantes de las cuestiones indígenas de las Naciones Unidas en Nueva York? Al término de tu participación, ¿cuál fue el impacto de lo que tú has dicho? Bueno, este es un foro donde hay miles de personas, cientos de indígenas que vienen con diferentes casos, ¿no es cierto? Entonces creo que en general por lo menos no se esperaba una participación de Bolivia con un caso, ¿no? Porque tienes que tomar en cuenta que en este foro hay representantes de Estado, hay representantes de organizaciones y hay representantes también de pueblos indígenas, ¿no? Entonces las cosas se van alternando, entonces pienso que no había posibilidad de que nosotros habríamos llegado hasta acá, ¿no? Entonces fue una cosa bastante sorpresiva, ¿no? Pero en general es eso, la modalidad es que te dan tus 3 minutos, terminas de hablar, te agradezco y tienen la palabra, ¿no? Claro. Ruth, una última consulta. Bueno, algunos pueblos originarios lo acusaron al presidente Evo Morales en esta 17ª sesión de dividir a los indígenas pagando con dádivas a sus dirigentes. Pero el presidente Evo Morales también acusó y denunció a algunas ONGs que dividen el movimiento indígena de Bolivia. ¿Cómo has tomado esto allá, que tú estás ahí en Nueva York? Bueno, no estoy no entiendo, pero si el presidente ha dicho que las ONGs dividen a las ONGs en Bolivia. No, dividen al movimiento indígena de Bolivia. Dividen al movimiento indígena. Bueno, no sé cuáles serían las ONGs, ¿no? En este momento, porque entiendo que ya no hay ONGs en Bolivia, pero no tendría conocimiento de qué ONGs podrían dividir al movimiento indígena. Jimena. Bueno, gracias Ruth, muchas gracias. Hemos estado compartiendo imágenes del momento de tu presentación. Ayer también le hemos dado una amplia cobertura a lo que ha sido tu exposición en el 17º Foro, precisamente permanente para las cuestiones indígenas de las Naciones Unidas en Nueva York. Muchísimas gracias por permitirnos contactarnos vía Skype hasta Nueva York contigo. Gracias, Ruth. Gracias, Jimena. Gracias por la cobertura y buenas noches. Buenas noches. Nosotros nos tenemos que ir a cumplir con